Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctoras y doctores. Soy Emiliano Martínez Martínez, alumno del grupo 3678 de la asignatura de Anatomía Patológica. El día de hoy abordaremos de manera integral el tema de carcinoma de mama, una de las enfermedades oncológicas con mayor impacto en la salud pública actual, analizando desde su base molecular hasta sus manifestaciones morfológicas e implicaciones clínicas. Definimos el carcinoma de mama como una neoplasia maligna de origen epitelial, derivada específicamente de las unidades ductolobulillares terminales. Es imperativo comprender que, aunque lo denominamos como una sola entidad, se trata de un grupo heterogéneo de tumores con comportamientos biológicos y respuestas terapéuticas muy diversas. A nivel epidemiológico, se mantiene como el cáncer más frecuente en la población femenina mundial y la principal causa de mortalidad por cáncer en ese grupo, lo que subraya la importancia de su estudio diagnóstico precoz. Dentro de la epidemiología, en esta gráfica de incidencia según el grupo etario, podemos observar tendencias críticas. El cáncer de mama es infrecuente antes de los 25 años, pero su incidencia aumenta exponencialmente después de los 30. Dentro de los subtipos luminales, muestran un aumento sostenido con la edad, alcanzando su pico máximo en las décadas más tardías de la vida. Como vemos en la línea amarilla, esta tendencia es más marcada en mujeres de ascendencia europea en comparación con otras etnias. Dentro de los subtipos HER2 y triple negativo, o también llamado TNBC, a diferencia de los luminales, su incidencia se mantiene relativamente constante tras la menopausia, viéndolo en las líneas verde y azul. Esto implica que en mujeres jóvenes menores a 40 años, los subtipos TNBC y HER2 positivo representan casi la mitad de los casos, mientras que en pacientes mayores constituyen menos del 20%. Como factores de riesgo, el riesgo de desarrollar carcinoma infiltrante se estratifica según el riesgo relativo, el RR. Consideramos riesgo elevado cuando el RR es mayor a 4.0. Incluye ser mujer, el aumento de la edad y crucialmente las mutaciones germinales de alta penetrancia, como BRCA1 y 2, o antecedentes familiares de primer grado con cáncer múltiple o joven. Consideramos riesgo moderado, RR, cuando es de 2.1 a 4.0. Aquí ubicamos mutaciones de penetrancia moderada y la exposición a radiación torácica a edades tempranas, lo cual es frecuente en sobrevivientes del linfoma. Y riesgo leve cuando es de 1.1 a 2.0. Aquí es cuando los factores asociados a la exposición prolongada a estrógenos como menarquia precoz, menopausia tardía, nuliparidad o el primer embarazo después de los 35 años. También factores modificables como la obesidad posmenopáusica, lo cual es debido a la aromatización periférica de andrógenos en el tejido adiposo y el consumo de alcohol. Clínicamente, la mayoría de los carcinomas se presentan como una masa palpable solitaria. Las características que sugieren malignidad son la consistencia firme a pétrea, bordes irregulares, fijeza a los planos profundos y que generalmente es indolora. Es vital buscar signos de invasión local, tales como la retracción cutánea o del pezón por infiltración de los ligamentos de Cooper. La piel naranja es un hallazgo clásico de edema cutáneo secundario a la obstrucción de los linfáticos dérmicos por émbolos tumorales. Anatómicamente debemos recordar que el 50% de las lesiones se localizan en el cuadrante superior externo, donde se concentra la mayor cantidad de tejido glandular. El diagnóstico descansa en la triada: exploración, imagen y biopsia. La mastografía es el estándar de detección. Los hallazgos sospechosos son densidades radio-opacas, espiculadas y microcalcificaciones pleomórficas agrupadas. Estas últimas son un marcador clave para detectar el carcinoma ductal in situ, ya que representan la calcificación de detritos necróticos dentro de los ductos. El ultrasonido es fundamental para caracterizar masas sólidas contra masas quísticas y en mamas densas de pacientes jóvenes. El BRATS. Utilizamos este sistema para estandarizar el riesgo, donde un BRATS 4 o 5 requiere obligatoriamente una toma de biopsia, generalmente por aguja de corte o trocut. Dentro de la clasificación molecular, la oncología moderna clasifica esos tumores según su perfil de expresión génica, lo que dicta el pronóstico y tratamiento. Dentro del luminal A tenemos ER positivo, PR positivo, HER2 negativo. Es el más común, más o menos entre un 50 y un 65%. Tiene baja proliferación, un Ki67 bajo y excelente respuesta a la terapia hormonal. Luminal B, ER positivo, HER2 positivo o Ki67 alto, es más agresivo que el A con mayor tasa de proliferación. HER2 enriquecido
ER negativo, PR negativo, HER2 positivo. Son tumores que sobreexpresan al receptor HER2. Son biológicamente agresivos, pero altamente sensibles a terapias dirigidas como el trastuzumab. El basaloide o triple negativo, ER negativo, PR negativo, HER2 negativo, representan el 15% de los casos. Son los más agresivos, con alta frecuencia de mutaciones en TP53 y asociados frecuentemente a BRCA1. En esta diapositiva observamos la correlación entre la genética y la histopatología. En las imágenes superiores, los tumores luminales de la columna de la izquierda tienen una firma genética regulada por el receptor de estrógeno, el RE, con menos reordenamientos cromosómicos en el subtipo A. En contraste, los HER2 positivos y triple negativos muestran una inestabilidad genómica severa. En la inmunistoquímica vemos la tinción nuclear intensa para RE en los luminales y la tinción membranosa fuerte y continua en el subtipo HER2. El Ki67 marca la fracción de células en ciclo, siendo mucho más denso en los subtipos agresivos. Histológicamente, los luminales suelen formar túbulos bien definidos, mientras que los HER2 y triple negativos suelen presentarse como nidos de células pleomórficas con escaso estroma. Dentro de las mutaciones genéticas, aproximadamente el 5 al 10% de los casos son hereditarios debido a mutaciones germinales. El BRCA1 es asociado a un riesgo de por vida del 40 al 90% para cáncer de mama y del 20 al 40% para ovario. Histológicamente suelen ser carcinomas de tipo basal o triple negativos. El BRCA2 también confiere alto riesgo, pero sus tumores suelen ser positivos para receptores de estrógeno. Este es el principal gen implicado en el cáncer de mama masculino. Hasta el 10% de los casos en hombres presentan esta mutación. Otros síndromes, tales como el TP53, como Li-Fraumeni, o PTEN, como Cowden, y CDH1, como cáncer gástrico difuso. Este último es fundamental, ya que la mutación de la E-caderina predispone específicamente al carcinoma lobulillar. Dentro de la patogenia y la evolución, el carcinoma no aparece de nuevo, sino que sigue vías patogénicas distintas. En la vía positiva para RE inicia con la atipia epitelial plana. Posteriormente progresa a hiperplasia ductal atípica, luego a carcinoma ductal in situ de bajo grado, culminando en un carcinoma invasivo luminal. Involucra frecuentemente ganancias en 1Q y pérdidas en 16Q. En contrario, en la vía negativa para RE es menos comprendida, pero a menudo asociada a amplificación del HER2 o mutaciones de TP53, llevando directamente al carcinoma ductal in situ, de alto grado, y carcinoma infiltrante agresivo. Dividimos las neoplasias malignas según su capacidad de invasión, no infiltrantes e infiltrantes. No infiltrantes, o también llamadas in situ, las células neoplásicas están confinadas a los conductos o lobulillos por una membrana basal intacta y una capa preservada de células mioepiteliales. En cambio, las infiltrantes o invasivos han atravesado ya la membrana basal y se diseminan por el estroma, teniendo acceso a vasos linfáticos y sanguíneos. El carcinoma ductal in situ es una proliferación clonal limitada al sistema ductal. Es casi siempre detectado radiológicamente por microcalcificaciones, ya que no suele formar masas palpables. Si no se trata, el 30 al 50% de las mujeres desarrollarán un carcinoma infiltrante, generalmente en el mismo cuadrante y del mismo subtipo biológico. En este corte histológico teñido con H&E observamos múltiples estructuras ductales, significativamente distendidas por una proliferación neoplástica epitelial. Se aprecia un patrón de crecimiento comedo, caracterizado por células pleomórficas de alto grado nuclear dispuestas en la periferia de los ductos. El hallazgo más relevante es la necrosis central extensa. Estos detritos eosinofílicos granulares, que en la clínica se traduce en las microcalcificaciones visibles por mastografía, debido a la distrofia de este tejido necrótico. Es fundamental notar que en la arquitectura del ducto se mantiene preservada por la membrana basal, lo que define su naturaleza de in situ. El carcinoma lobulillar in situ es un hallazgo incidental, ya que no calcifica ni forma masas. El hallazgo clave es la pérdida de la expresión de la E-caderina. Dentro de la microscopía
Se observa proliferación de células pequeñas, redondas, discoesivas que distienden los acinos. La importancia clínica del carcinoma lobular in situ es que es un marcador de riesgo bilateral. El hallazgo de este carcinoma en una mama aumenta el riesgo de cáncer invasivo en ambas mamas, no solo en la ipsilateral. A diferencia del patrón ductal, aquí observamos una unidad lobulillar donde los acinos están completamente ocupados y distendidos por una población celular monomórfica. Las células son pequeñas, redondeadas, con citoplasma escaso y núcleos uniformes. La característica patognomónica es la discohesión celular, resultado de la pérdida de la proteína de adhesión, la E-caderina. A diferencia del in situ, Comedo, no observamos necrosis central ni formación de luces verdaderas. Las células llenan el espacio de manera laxa, expandiendo el acino, pero sin romper la arquitectura lobulillar basal. Posteriormente tenemos el carcinoma lobulillar infiltrante, el cual representa entre el 5 al 15% de los carcinomas invasivos. Tiene un patrón de crecimiento, ya que al carecer de la E-caderina, las células no pueden formar túbulos y se disponen en llamado archivos indios. Son hileras de una sola fila que se infiltran en el estroma densamente fibroso. Células en anillo de sello. A veces presentan vacuolas de mucina intracitoplasmática que desplazan el núcleo. Y metástasis. Presenta un patrón de diseminación inusual hacia el tracto gastrointestinal, ovario, superficies seróseas y líquido cefalorraquídeo. En esta microfotografía de tejido invasivo apreciamos el patrón clásico de crecimiento en archivos indios o hileras de una sola fila, debido a la ausencia de la E-caderina. Las células neoplásicas pierden la capacidad de formar túbulos o nidos sólidos, infiltrando el estroma de manera individual o lineal. Se observa una marcada respuesta desmoplásica, que estroma fibroso denso, rodeado de estas células pequeñas y monótonas, lo que explica la consistencia firme de la lesión a la palpación. Para confirmar el diagnóstico del linaje lobulillar realizamos esta técnica de inmunistoquímica para E-caderina. Observen cómo las células neoplásicas muestran una ausencia total de tinción membranosa, lo cual es la negatividad, lo que confirma la pérdida de expresión de esta glicoproteína. Este hallazgo es el estándar de oro para diferenciar entre un carcinoma lobulillar de uno ductal, el cual presentaría una tinción café intensa y continua en la membrana celular. Los subtipos especiales e invasivos. Existen variantes con pronósticos distintos, como el carcinoma medular, el cual es relacionado con BRCA1. Presenta bordes de empuje y un denso infiltrado nifoplasmocitorio. Pese a ser triple negativo y verse agresivo, su pronóstico es mejor que el de los carcinomas comunes. Tenemos después el carcinoma mucinoso, o también llamado coloide, típico de mujeres mayores. Las células tumorales parecen flotar, entre comillas, en grandes lagos de mucina extracelular. Es de crecimiento muy lento y excelente pronóstico. Y carcinoma tubular. Son células pequeñas formando túbulos bien diferenciados, el cual es el de mejor pronóstico de todos. Dentro de los subtipos especiales de carcinoma, en esta diapositiva analizamos variantes morfológicas con comportamientos biológicos distintos. Dentro del carcinoma mucinoso coloide observamos nidos de células tumorales de bajo grado que parecen flotar, dentro de grandes lagos de mucina extracelular y eosinofílica pálida. Esta abundancia de moco actúa como una barrera física que suele como conferir un crecimiento lento y un mejor pronóstico. En el carcinoma medular se identifica por láminas sólidas o nidos sincitiales de células grandes con pleomorfismo marcado, rodeadas por un prominente infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Aunque citológicamente parece muy agresivo, la respuesta inmune local asociada le otorga un pronóstico favorable en comparación con el carcinoma ductal convencional. El carcinoma inflamatorio no es un tipo histológico, sino un diagnóstico clínico patológico. La paciente presenta una mama eritematosa, caliente y aumentada de tamaño, simulando una mastitis. Dentro de la morfología, el hallazgo definitorio es la invasión masiva de los vasos linfáticos dérmicos por émbolos tumorales. Esto causa el linfedema
clínico y la piel naranja. Se clasifica automáticamente como un estadio T4D, el cual es avanzado y tiene un pronóstico muy precario. El sistema Nottingham. Para determinar el grado histológico utilizamos la puntuación de Bloom-Richardson modificada por Nottingham, evaluando tres parámetros, 1 a 3 puntos cada uno. Formación de túbulos. Evalúa qué tanto el tumor intenta replicar la arquitectura glandular normal. El pleomorfismo nuclear, el cual valora la variación en tamaño, forma y contenido cromatínico de los núcleos. Y el recuento mitótico, el cual refleja la actividad proliferativa del tumor. La suma de 3 a 9 puntos nos da el grado 1, bien diferenciado, 2 moderado o 3 poco diferenciado. El tratamiento, el abordaje es multidisciplinario. La cirugía, desde una lumpectomía con márgenes libres, es la cirugía más conservadora, más radioterapia, hasta mastectomía radical en tumores multicéntricos. La biopsia de ganglio centinela es el estándar para evaluar la axila y evitar el linfedema. O también el tratamiento sistémico, como la hormonoterapia con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. En tumores RE positivos, quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño tumoral y terapia dirigida, como el trastuzumab en casos de HER2 positivo. Los estadios, una tabla que nos servirá posteriormente. Tratamiento, como lo mencioné, el conservador, como la lumpectomía, radical, el manejo axilar. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.